De tema. El ministro de Transportes y Comunicaciones ha publicado un cuestionado decreto supremo que beneficia a los mototaxistas, quienes ahora, escúchenlo bien, ya no tendrán que someterse a un examen de conocimientos para renovar el brevete. ¿Qué les parece? Estamos ya en vía Zoom con el señor Juan Pablo León, periodista del comercio. Bueno, más que señor, joven. ¿Cómo está, Juan Pablo? Hola Paola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y gracias además por difundir este tema tan peligroso, además, que se suma además a otras medidas y a otros temas que ha estado aprobando el Ministerio de Transportes y el Congreso contra el transporte en el Perú, que ya de por sí es caótico. Claro, pero ¿por qué toman estas medidas? De verdad que uno se pone a pensar y no encuentra una explicación. Ahora los mototaxistas no van a tener que pasar, ¿no?, este examen de reglas. Correcto. De hecho, estuvieron marchando ya que manejen así nomás. Estuvieron marchando en las afueras del Ministerio de Transportes. Ajá. Y al día siguiente les aprobaron esta exoneración. Es una exoneración al examen de conocimientos, sabiendo que las normas cambian además, y sabiendo además que se van actualizando, y sabiendo además cómo es que se emiten los brevetes de moto en el Perú. Nosotros hemos publicado diversas investigaciones que revelan que el brevete de moto y de mototaxi en realidad, o sea, se emite el mismo, es el mismo, el B2B, ese brevete lo han emitido durante mucho tiempo las municipalidades provinciales, no el MTC, sino las municipalidades provinciales. Pero las municipalidades provinciales ni siquiera tienen un circuito de manejo para evaluar a los postulantes. O sea, ha sido una mafia que tiene más de 20 años. Incluso hay la hipótesis de que los brevetes de moto han sido la caja chica de los municipios. Sí. Todos los que quieren sacar un brevete de moto pagan 100 o 150 soles en Chincha, en Ollón, en Huarochirí, en diversas provincias. Porque en provincias que ni siquiera tienen un circuito de manejo, es impresionante. Y ahora, incluso así, con todo este antecedente, el MTC está exonerándoles el examen de conocimientos. Es impresionante. Claro, como dices tú, ha habido toda una mafia para obtener el brevete. Basta con pedirle la licencia de conducir a veces a un conductor de moto y te das cuenta que vive en Lima, pero su brevete es, yo qué sé, de Tarapoto. Correcto, y te explico por qué. De hecho, estuvimos investigando el caso muy interesante de un chofer de moto que atropelló y mató a una mujer de edad, y resulta que este señor tenía 5 brevetes de moto, uno por cada ciudad. Es decir, el MTC no tiene una base de datos donde centralice todos los brevetes de moto, sino solamente están en registros de cada municipalidad. Entonces, matas con un brevete, pero te quedan otros 4 para seguir manejando. Es impresionante que el MTC, que es el ente rector, no tenga una base de datos solo por la excusa de que los municipios provinciales son los que se encargan de emitirlo. Y esta exoneración, esta medida que ha tomado el MTC, se suma a una enorme cantidad de contrarreformas del transporte que solamente en estas 2 semanas se han dado. El lunes pasado el MTC también amplió la autorización a combis de hasta 35 años de antigüedad. Una flota de casi 4.000 combis antiguas que contaminan pueden seguir haciendo transporte público. Está en agenda para el pleno de esta semana el regreso de los ticos en el Perú para hacer taxi. Le están bajando la cilindrada, los requisitos de la cilindrada, para que los ticos puedan hacer transporte público. También, lo que publicamos hace 3 días en portada del Comercio, aprobaron una ley del taxi colectivo en lo que la ATU pierde facultad para poder fiscalizarlos, y por eso los colectiveros ahora van a hacer taxi aplicativo. Y, ojo, a fin de mes, el 30 de junio, se vence la última ampliación para las rutas de las combis y las boosters, y el MTC está dando buenos indicios que le van a volver a ampliar probablemente por 10 años más. O sea, 10 años más vamos a tener el caos que ya en este momento nos convierte en la 5ª ciudad con el peor tráfico vehicular. Y con este resumen que nos acabas de dar, a ver, esto refleja muy bien que en vez de avanzar estamos retrocediendo, y que al final están simplemente persiguiendo intereses particulares, ¿no? Y todos los ciudadanos al final nos vamos a ver perjudicados por este sistema de transporte tan desordenado y caótico
Y con estas medidas, como dices tú, en vez de ayudar, fueron a protestar unos cuantos ahí en los exteriores del MTC y ya consiguieron que los exoneren del examen de conocimientos. ¿Pero Lo qué está que, pasando? lo que pasa, el gran problema, Paola, es que los funcionarios que toman las decisiones en materia de transporte no usan el transporte. Nunca se han subido a un bus, ni siquiera al metropolitano. Las personas que deciden. Y eso es muy sobre el cierto. transporte no usan el transporte público. Y eso, o sea, el día que usen el transporte público, ese día van a empezar a cambiarlo, porque realmente lo que vivimos los ciudadanos es atroz. No solamente somos la quinta ciudad del mundo con el peor tráfico vehicular, sino somos la tercera ciudad de América Latina con la peor calidad del aire. Mueren 10.000 personas al año, mueren 10.000 personas por problemas derivados de la contaminación de los ambiental. vehículos. Y recuerda que efectivamente, tú lo has dicho muy bien, Paola, hay un sector político que está completamente interesado en el transporte informal. Recordemos nomás que las promesas de campaña de Pedro Castillo y de Keiko Fujimori, lo primero que prometieron fue erradicar a la ATU y a la SUTRAN, o sea, a los brazos fiscalizadores del transporte informal. Y ahora se está ejecutando, porque ya la SUTRAN, con la formalización del taxi colectivo, en regiones la SUTRAN en realidad perdió toda facultad, porque ahora solo puede fiscalizar el taxi colectivo en regiones ahora, es formal, ¿no? Y eso que aquí estábamos hablando del tránsito en Lima, que es terrible, pero en regiones, en provincia también, el tráfico es de terror. Allí, yo he estado, por ejemplo, en Iquitos, nadie respeta los semáforos, Juan Pablo. Los semáforos están de adorno. Creo que ni en la India conducen tan mal. Sí, de hecho, Lima está peleando las primeras posiciones de las peores ciudades del mundo para manejar, que ahí nomás se pelea con Mumbai, que es una ciudad de la India, que es caótica, o sea, es como el emblema del caos. Nosotros estamos peleando ahí nomás con estas, y ahora que estamos, o sea, la formalización del colectivo es muy posible que se apruebe en Lima. Y ahora que somos la quinta ciudad con el peor tráfico vehicular, probablemente escalemos a ser la primera. Y eso pasa porque, primero, que hay muchísimos intereses por votos, y también, hay que decirlo, hay mucho dinero de por medio en el transporte informal. Y segundo, es esto que te comento, ¿no? O sea, a los políticos les falta ponerse un poco en los zapatos de los ciudadanos para saber qué clase de transporte contigo. De hecho, acabo de recordar, todos sabemos que el metropolitano, si hubiesen más buses, sería un éxito, ¿no? Y muchas veces las autoridades se suben al bus y dicen, mira, esto es una maravilla, claro, pero se suben al bus del metropolitano vacío. Y yo decía, pero ¿por qué no se suben en hora punta para que vean cómo viajan las personas? Yo que he sido usuaria del metropolitano, o sea, literal iba como un pegaloco, no había espacio, o sea, eso no es calidad de viaje para nadie. Y estás pagando un monto tampoco tan barato. Y ahora el caos, ¿no? El caos también en nuestras calles, las mototaxis, la cantidad de motos que tenemos ahora, los vehículos informales. De verdad que da miedo, ¿ah? Da miedo, Juan Pablo, porque el futuro cercano no se ve nada positivo en cuanto al sistema de transporte. En absoluto. De hecho, en el Perú hay una cifra que es alarmante, mueren 3.500 personas al año en accidentes de tránsito, pero esa cifra corresponde a las personas que se mueren durante el accidente y no considera a las personas que lamentablemente no soportan las heridas o los tratamientos o las terapias y que mueren después en el hospital, y que posiblemente estemos hablando de una cifra que se duplica, posiblemente entre 6 y 7.000 personas al año muertas, mientras que el Congreso y el Ejecutivo pareciera que estuvieran ejecutando la contrarreforma del transporte. Totalmente. Porque además, todas las medidas que toman, todos los proyectos de ley, todos los decretos, todo lo que hacen en transporte, está desde el punto de vista del trabajo del transportista, ¿no? Como para beneficiarlo, en fin. Pero nunca se enfoca en el ciudadano, en el pasajero, que finalmente es la mayoría. Claro. No es la mayoría del transportista. En el bien común, lamentablemente. Juan Pablo, muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, pronto estaremos conversando nuevamente, porque este tema va a dar que hablar, definitivamente. Gracias, Juan Pablo. Que tengas una buena